hay que reconocer que el discurso del Premier Villanueva ha sido bastante interesante, sugestivo, en muchas partes. No, pero además con una serie de conceptos donde por ejemplo, se pone el énfasis en el agro, en una visión descentralista, que era un poco lenguaje y temas que no habían estado presentes en otro tipo de mensajes de anteriores gobiernos, ¿no? Ahora, Carlos, hay dos cosas que se han desprendido del análisis de este mensaje que son ya lugares comunes en el análisis, ¿no? La izquierda votó en contra, cosa que nos sorprendió porque los argumentos con los que votó en contra en realidad eran básicamente los mismos argumentos por los que siempre esgrimen sus ideas, ¿no? No había mucho ahí raro. Y por otro lado, dijeron algunos miembros de la bancada oficialista que el nuevo oficialismo era Fuerza Popular, ¿no? Que ahora eran 70 en el Congreso. Entonces eso también, bueno, obviamente los de Fuerza Popular lo han negado, pero eso reconfigura por completo la fuerza en el Congreso, ¿no? Bueno, sí, el Congreso se ha reconfigurado por completo. Hoy día lo que tienes es una alianza, por lo menos de boca para afuera y por ahora, ¿no? Que parece fuerte entre Ejecutivo y aquella mayoría parlamentaria, básicamente el fujimorismo de Fuerza Popular y sectores menores como el APRA al costado, que antes estaban empeñados en tumbarse al Ejecutivo y que por momentos parecía que no era solamente tumbarse al PPK, era tumbarse al Ejecutivo para adelantar un proceso electoral, mientras Keiko todavía no lidera la mayoría en la intención de voto del país. Hoy día cuando uno escucha la amabilidad en el tono del señor Becerril, ¿no? De la señora Letona, del señor Salaverry, es una cosa sorprendente. Y del otro lado me parece que el gobierno ha hecho una operación que me parece interesante porque de un lado ha puesto en el centro del debate nacional temas que son fuertes, digamos, reforma del sistema electoral, lucha contra la corrupción, relanzamiento económico, incluyendo un concepto muy fuerte de reforma tributaria, ¿no? Sí, todo eso pero a la hora de presentar las cosas al Congreso, en su mensaje y después en el pedido de delegación de facultades, de esos paquetes presenta lo menos filudo, digamos, aquello que eventualmente podría pasar. Entonces, por ejemplo, no presenta eliminación de la valla del 4%, no presenta prohibición de financiamiento privado y afirmación del público en las campañas. Pero quizás es por presión de Fuerza Popular y el APRA, ¿no? Pero sí lo saca al público, es decir, le presenta al Congreso lo que calcula que podría negociar con el fujimorismo, pero en público sale con cosas que no está presentando al Congreso. Bueno, el Premier Villanueva ha declarado, por ejemplo, contra las exoneraciones a las universidades, lo cual no está en su paquete. Claro. Y ha declarado también contra la exclusión, explícitamente contra la exclusión de Guzmán, ¿no es cierto?, y de Verónica Mendoza, para la nueva lo cual iría directamente contra Richard Acuña, no solamente Mulder, Acuña también, y la declaración sobre las universidades es contra varios fujimoristas y contra Acuña también. Entonces, ahora, Carlos, ahí te interrumpo para hacerte una pregunta. Sí. Cuando ha sucedido esto en que pues, Villanueva y Vizcarra han tenido discursos en donde tienen un enunciado y en la práctica hacen otra cosa, ¿crees que es por divergencias internas dentro del gobierno o por cálculo político puramente? Yo creo que hay un cálculo político, yo creo que hay una aproximación mucho más posibilista a lo que se puede lograr en el Congreso, y sabes que hay cosas que no vas a poder lograr, pero al mismo tiempo saben que hay una opinión pública que quizás está dispuesta a escuchar cosas que van más allá de lo que se puede hacer con el Congreso, y me parece que están apelando a ambas audiencias, digamos, al mismo tiempo. Hay algunos temas que casi son por naturaleza propios del Congreso de la República, todo lo que es reforma electoral, régimen de partidos, financiamiento y demás. Es imposible que el Congreso le delegue esa facultad para que sea el Ejecutivo. Todavía un Ejecutivo sin experiencia política y no sé desde qué ministerio lo haría, desde qué sector del Ejecutivo lo haría. Justicia, para hacer. De repente, ¿no? Pero es demasiado, eso no va a pasar. Yo creo que ahí hay un poco el cumplimiento de algunos temas que están en el escenario y es un poco poner la bola para tener posición sobre la materia, más que efectivamente necesitar esa competencia, esa delegación para poder ejercer una política. Las políticas tienen que ver más bien con los temas tributarios, con los temas de reforma, algún tipo de legislación,
para poder hacer más viable la acción del Poder Ejecutivo. Eso hay que decirlo con toda claridad. Y yo creo que sobre eso se van a concentrar en el momento en que se formulen explícitamente el pedido de facultades. No así sobre todo lo que se ha dicho, el gobierno tiene que tener posición general, pero distingamos aquello que es de su competencia más genuina y propia de aquello que es posición general, como por ejemplo opinar sobre las vallas electorales, el 4% y demás. Al voto de la izquierda, ¿a ti te sorprendió o te la veías venir? No, lo que pasa es que hay casi una metodología que viene de antiguo y no sé, se cree que uno tiene que ser oposición y eso implica no votar. ¿Y sabes qué cosa? Yo creo que aquí también hay un exceso de la actual Constitución. Si nosotros recordamos el régimen anterior del 79, la presentación del Consejo de Ministros se llevaba a cabo, había el debate parlamentario, pero no había momento de votación. Y a mí me parece hasta legítimo, porque en un sistema presidencialista la legitimidad del gabinete se la da el presidente. No tiene por qué. O sea, eso de voto de investidura son conceptos que vienen de un régimen parlamentario. Esa es esa ambigüedad. Y por eso es que tenemos por cierto, mira, pero mira tú, en una pelea que han estado confrontados a muerte en la campaña, tienen posiciones blanco-negro, tú tienes que dar un voto de confianza, ¿ya? Casi para poder gobernar, porque si no lo das simplemente no hay gobierno, ¿te das cuenta? Entonces esa es una cosa que debería salir porque es ficticia. Es mejor que se dé el debate a título de información, que se tome en cuenta, pero que no hay obligación de las fuerzas políticas de comprometerse con un voto de confianza que en el fondo no lo es. Es un voto de cortesía, si se le puede llamar de alguna manera. Sí. Yo ahí distingo dos cosas, digamos, dado que hay un voto, yo sí pienso que la izquierda hizo bien en votar rojo, porque hay una cierta composición y ciertos miembros del gabinete, comenzando por el ministro que firmó acta de sujeción a Montesinos, que desde un punto de vista de izquierda resulta intragable, el señor Heresi en justicia, que llama muchas dudas. Ahora, creo que el tema más de fondo que plantea Ángel es verdad, hay dos cosas que hay que reglamentar, y no a las carreras como parte de una puja, sino pensando bien. Hay que reglamentar bien el asunto de el impeachment, digamos, el desafuero de un presidente de la República, ¿no es cierto? Eso hay que reglamentarlo bien, no es porque yo quiero. Claro, ¿no? Y esta ha sido la primera vez que se ha utilizado la figura. Y la incapacidad práctica, moral, ¿no? Es un concepto tan amplio que algunos lo entienden como locura, incapacidad mental. Y otros como mentiroso, por lo tanto. Es mentiroso o fue choro cuando tenía 15 años, entonces eso hay que reglamentarlo. Lo mismo que el indulto, que es una especie pues de cosa monárquica, de que al final por encima del poder judicial y todo. Yo estoy de acuerdo, eso es una resaca del sistema monárquico, y además feudal, ¿no? el argumento por el cual existe el indulto es que en la época en la que había un contraste entre el poder eclesiástico jurídico y el poder civil jurídico, había esta idea de que Dios estaba invistiendo al rey para que él tome una decisión final, pero en la República eso no existe. No, eso es totalmente obsoleto. Sin embargo, es un instrumento de solución política ahí donde la juridicidad no tiene mucho que decir. Yo creo que los gobernantes tienen que tener herramientas típicamente políticas como esta para poder resolver problemas, no a la manera que se ha hecho, que es evidentemente una negociación y está de cabeza y por eso hasta puede fracasar, sino, digamos, si tú consideras de que eso es una condición sine qua non para pacificar el país, para resolver viejas contradicciones, y el presidente que a la nación representa tiene esa visión y se juega por eso, bueno, ese es su derecho. Exactamente igual, ¿ya?, como lo han hecho en Colombia, ya no el presidente, sino el Congreso, mediante una figura similar, aunque de distinto contenido, como es la amnistía, ¿de acuerdo? Para lograrse. O sea, la gente no entiende por qué se hace eso, porque tú tenías una alternativa, o 30 años más de guerra, con sus secuelas, o los tienes a estos caballeros en el sistema electoral con sus cosas, pero ya de modo pacífico. Esas son las opciones que tienes que hacerla en concreto. De una justicia transicional. Acá estás hablando de que los presidentes en Navidad tienen el derecho a, no sé, alguien les presenta una lista y de manera casi totalmente arbitraria, y no entiendes por qué a ese narco y al otro no. Eso tendría que revisarse, pero el otro tema, ya trayéndolo un poco a la actualidad, que se ha puesto sobre la mesa, pero que, como bien señalaba Carlos, va a ser difícil que se traduzca a la práctica, es la reforma electoral, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos elecciones ahora en octubre, por supuesto cualquier reforma ya no llega a octubre, pero vamos otra vez a embarcarnos en un proceso electoral que va a terminar teniendo pues a personajes nefastos por los filtros que no tenemos,
Y además se está germinando, digamos, la semilla de lo que van a ser las elecciones en 2021 y no parecen haber vientos de cambio de ningún lado, ¿no? La reforma electoral es una tarea de las fuerzas políticas o no es. Mira, lo que yo decir con toda claridad, no es del Estado, sino es de las fuerzas políticas que compiten. Eso es como si la ley de MIPES, de pequeñas empresas, la diera la SUNAT o algún organismo controlador. Lo que pasa es que los partidos, en honor a la verdad, no han ejercido este poder como debiera ser y le han cedido al jurado de elecciones una iniciativa. Y yo, haciendo una pequeña revisión, veo que todos los cambios que se han hecho en este momento han sido iniciativas y propuestas del jurado de elecciones. Pero que han elegido algunas, ¿no? Y han elegido algunas y otras no. Y entonces es ahí donde vienen las incongruencias. Porque yo creo que debiéramos ir a un régimen claro y, por ejemplo, hacerse el siguiente planteamiento. Si en la economía hay una tesis generalizada, ¿no?, donde el Estado debe intervenir menos y hay que desregular, yo no entiendo por qué en política tiene que haber una ultrarregulación, cuando en el régimen democrático finalmente el supremo juez es el elector que decide. Hay muchos temas que debieran ser dejados a lo que diga el electorado y no pues a funcionarios que a veces están comprometidos, como son los jurados de elecciones, especialmente los especiales, claro, que a veces juegan con eso, tachan y hacen complicadísimo el sistema electoral. Yo creo que hay una ultrarregulación en materia electoral, eso puede ser materia de una discusión en otro momento, y debiéramos ir a un régimen un poco más abierto. Ahora, y mira, yo recuerdo además, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, cuando no había este tipo de legislación, no había ley de partidos, los partidos políticos, incluyendo la izquierda, eran mucho más fuertes que ahora. Entonces, si me atengo a los resultados... Bueno, pero esa correlación de acuerdo, no, yo sé, puede ser espuria, ¿no? Yo sé, de acuerdo, pero algo tiene que ver. Ahora, algo tiene que ver. Bien, o sea, no quiero decir que esa es la única causa. Carlos, una pregunta y además para empatar con lo que acaba de decir Ángel. Muchos dicen que si es que la reforma electoral no se ha dado para el 2021, es estructuralmente culpa de Fuerza Popular, porque básicamente tienen la posibilidad de hacerlo, tienen mayoría y no avanzan en ese sentido. Bueno, en este caso yo creo que es claramente culpa de Fuerza Popular. Los organismos electorales, ojalá hubiese venido de los propios partidos, vino de los organismos electorales y el Ejecutivo, hicieron una propuesta integral. Pero la desmembraron, ¿no? Bueno, modernizaba la legislación en todos los terrenos, digamos, elecciones internas, cuestión obligatoria, organizadas por organismos electorales, financiamiento público, particularmente en el momento de las campañas, la contratación de medios, ¿no?, prohibición de ese tipo de cosas, endurecer un conjunto de cosas para frenar ingresos ilícitos y democratizar la vida interna de los partidos. Todo eso fue desechado y lo que se hizo fue empeorar algunas cosas, elevando los topes de contribución privada y cosas por el estilo. Entonces, yo sí creo que hay una clara responsabilidad de una fuerza política a la cual el actual estado de cosas le conviene y además cuyo comportamiento expresa el actual estado de cosas. Porque muchos de esos congresistas que hoy día aparecen involucrados en todo tipo de problemas no hubieran podido ser congresistas si se hubieran hecho estas reformas antes. Y además la propia Patricia Donaire, que presentó esa iniciativa, básicamente terminó retirándose, ¿no?, porque decía pues que no avanzaba el tema y que el tema estaba empantanado. Ahora, yo lo que veo es que se viene una situación paradójica, no mañana, pero en un mes o dos, cuando le den las facultades y presenten, digamos, el Ejecutivo ha anunciado que va a presentar cosas como, por ejemplo, ¿no es cierto?, eliminar el secreto tributario, patrimonial y bancario, ¿no?, de todo aquel que candidatee a un cargo de elección popular. Eso lo va a apoyar Fuerza Popular en el Congreso, te aseguro que la izquierda va a votar a favor. Va a presentar que la no rendición de cuentas, en fin, ya no sea un problema administrativo, sino pase a la categoría de delito. Eso lo va a aprobar Fuerza Popular. Entonces, yo creo que vienen un conjunto de reformas que, por más tímidas que sean, pueden terminar cambiando la correlación. Y quienes hoy día han votado verde en la confianza, van a terminar votando rojo en algunas cosas, y la izquierda, que no le ha dado confianza, va a terminar votando verde. Va a terminar votando verde en algunas cosas que no sean todo lo que la izquierda piden, pero que por lo menos sea algo. Correcto. Me parece que ese es el escenario que se va a construir. ¿Y cuál es la lectura que tú le das, Ángel, a este comportamiento que ha tenido Fuerza Popular de cara a la reforma? Bueno, lo que pasa es que tú tienes que vincularla a lo que son tus propósitos políticos. Yo no lo puedo, mira, no es que hay una reforma con mayúscula y única. La reforma debe ser garantizando el acceso, eliminando trabas, democratizando las oportunidades, pero no de una ultrarregulación,
Y si alguien quiere meter, por ejemplo, algunos conceptos especiales, bueno, que ganen las elecciones. Yo ahí sí reconozco el carácter democrático de lo mismo. Lo que pasa es que se quiere dar a veces como una norma de jus cogen, como una cosa universal, aquello que finalmente responde a una visión partidaria, y no solamente de Fuerza Popular, sino de las distintas fuerzas políticas que tienen sus propias lógicas para desarrollar sus puntos de vista, y entonces ellos piensan la cuestión dentro de un escenario que le dé mayores facilidades para desenvolverse. Más espacio, eso, ¿no? Hay que reconocer. Por eso yo tengo mis dudas sobre la ultrarregulación, sobre la sobreregulación en esta materia, sobre todo porque no ha dado buenos resultados y porque complejiza el sistema político. No me refiero en temas como el financiamiento público, que es un mecanismo democratizador, no me refiero a las posibilidades de que los partidos tengan el acceso a democracia interna, sino a estas condiciones plasmadas en las hojas de vida que lleva a conflictos innecesarios y que permite que en los jurados especiales que están localizados en provincias se dé una terrible corrupción, tachando a unos, o sea, haciendo que la lucha política se traslade a estos escenarios y entonces te bloquea y tú tienes días antes de las elecciones candidaturas que no están plasmadas o que están en cuestión. Lo que dice Carlos es bien interesante en cuanto a cómo se puede mover el Congreso, ¿no? Porque lo que Carlos decía es, el fujimorismo podría, después de todo el panel prácticamente verde, terminar siendo reticente a algunos de los cambios en esos extremos planteados por Vizcarra, y que más bien la izquierda, que votó rojo, que no dio la confianza, por lo menos en cuanto tengan que ver con reforma electoral, con proceso de más transparencia para partidos, probablemente vote a favor. Y ese es un trasvase interesante. Es natural que los partidos y las fuerzas, y no solo fuerzas populares, yo escuchaba a Mauricio Murde decir qué sabe el Ejecutivo en materia electoral, cuando no hay partido, cuando es gente que ha llegado por circunstancias. Pero en fin, independientemente de eso, vamos a ver el debate concreto. Yo sí creo que se puede dar un escenario como ese, y repito, va a ser puntual. Pero yo creo que el eje del gobierno va a estar preocupado en aquellas cosas que le van a permitir llevar adelante la ejecución de sus planes y programas de reactivación, de seguridad, de relanzamiento de la economía, de lucha contra la corrupción. Ahí es donde el Ejecutivo tiene que poner énfasis. Lo otro, repito, es un escenario muy importante, pero creo que camina por cuerdas separadas. No sé si... Pero Ángel, el escenario que planteas, te sigo, pero el escenario que planteas sería básicamente que el presidente Vizcarra tendría que actuar dentro del campo de acción que Fuerza Popular le permita. Por ejemplo, a mí me parece... hablas de la viabilidad, Fuerza Popular básicamente va a ser la fuerza que determine la viabilidad legislativa. La propuesta que me parece más interesante, inclusive que la reforma electoral puntual, es el tema de cómo darle mayor representatividad al Congreso. Eso sí me parece de otro calado, otra envergadura. Esas tres propuestas que hizo el premier Villanueva, ¿no?, el gobierno en general, de ir a la segunda Cámara, al Senado, 2, limitar el voto preferencial, y 3, revisar la cifra repartidora, o mejor dicho, la representación de los parlamentarios, sí tiene un objetivo superior, porque lo que busca es que el Congreso sea más representativo. El Congreso no es un órgano de gobierno en el sentido general, no hace obras, no presta servicios, ni siquiera autoriza cosas. Entonces, es un escenario simbólico de confrontación que es clave para la democracia. Y entonces, ¿cuál es la condición que se le pide al Congreso? Que sea representativo, que la gente que esté ahí sea tu representante. Entonces, el debate que tenemos esté ahí plasmado en esa gente. En un paréntesis, porque son muchas las personas que dicen que efectivamente un sistema bicameral le daría al Perú más reflexión, más aire, más... No solamente eso, le daría una mejor representación. Por ejemplo, yo te digo por qué. Antes de que me digas, cuando tienes este Congreso bicameral, quizá mejor representado, está bien. Tenemos un problema igual, creo yo, que resolver, que es cómo va a funcionar el sistema electoral y el sistema político, el sistema de partidos, porque el hecho de que exista a priori solamente una bicameralidad no va a cambiar la calidad de los congresistas. Hay que arreglar un poco la ruta para que lleguen allí mejores congresistas. Sí y no. Mira, por ejemplo, vamos a usar un ejemplo, solamente. Por ejemplo, el señor Mamani para muchos es impresentable. ¿Ya correcto? Correcto, muy bien. El señor Mamani sale porque viene de una localidad precisa donde él ahí es conocido. El señor Mamani sería imposible elegido en un distrito electoral nacional de los miembros del Congreso. Pero para el Senado. Así hablo. Claro que sí. Pues entonces tú le pones al Congreso de la República, que hoy día tiene una representación territorial de departamentos o provincias, le das una representación nacional. Entonces tú tienes que los dirigentes nacionales
de los partidos, que no tienen a veces cómo ser elegidos por las pequeñas circunscripciones, entonces tienen una forma de acceder al Congreso de la República. Por ejemplo, gente como Lourdes Flores, gente como nuestro amigo Tapia, dirigentes que o sea, que están fraguados en política, tienen una experiencia importante. Que no entran al sistema concreto. Que hoy día ocupan las 10 primeras plazas de Lima. Le quitan en realidad representación real a Lima. Claro, entonces Lima se convierte en la Plaza Nacional. Entonces, si hubiera un escenario así, tú tendrías dirigentes de otra calidad. En eso estoy de acuerdo. Ya, ese es uno. El otro tema es, si tú empiezas a discutir y dices, bueno, el departamento es un espacio demasiado grande para enganchar la representación de la población con el representante, y tú vas a unos distritos uninominales o binominales, como sucede en otras partes de Europa y en Estados Unidos mismo. Entonces, para tener congresistas que representen distritos de 100.000, 200.000 habitantes y hacer una conexión mayor, tú eliminas los temas de la cifra repartidora y el sistema de representación, porque ahí casi habría una automaticidad, ¿te das cuenta? Claro. Eso es un tema que hay que discutirlo a fondo, porque tiene sus ventajas y problemas, Ahora, pero esa es una discusión que tiene que ver con la representación. Y por cierto, al eliminar el voto preferencial, le quitas al factor económico el que gravite para seleccionar representantes. Carlos. No, yo quería decir, yo estoy de acuerdo con la importancia de esos debates, pero creo que, claro, un cambio de diseño no arregla nada si es que el que llega al diputado o al Senado sigue siendo financiado por narcos. Yo estoy de acuerdo. Entonces, tiene que venir de la mano todo el cambio. Lo otro que tiene que ver con el financiamiento de la política, en fin, tendría que además, estar Carlos, perdón, te interrumpo un segundo. Sí. Es inaudito que en un país en el siglo XXI que aspira a ser una república, no sea delito que un candidato reciba dinero y no lo declare. O sea, es una falta administrativa. Eso claro. te dirige preso. Bueno, pero ese es uno de los temas, por eso yo digo, ¿no? El Ejecutivo le ha presentado al Congreso el aspecto mínimo y menos filudo de los temas de fondo que están flotando en la opinión pública. Pero creo que aún esos pueden generar un importante nivel de fricción, porque no veo a Fuerza Popular apoyando eso, ni el levantamiento del secreto bancario, en fin, de todos los demás. Pero quería decir que el otro ingrediente que va a marcar mucho el tono de esta relación, más allá del contenido específico de cada propuesta, es Keiko, ¿no es cierto? La impresión que yo tengo es que, insisto, Keiko se estaba tratando de tumbar no solamente a PPK, sino al gobierno. ¿Qué te hace pensar eso? Me parece una tesis interesante. Porque, digamos, uno por la actitud absolutamente de bloqueo obstruccionista, de bloquearlo todo, en fin, y dos, porque creo que había un cálculo detrás que dice que el tener esa mayoría parlamentaria te da un poder enorme y el poder desgasta, ¿no? Y entonces probablemente el cálculo es no llego al 2021. Claro, no llego con esta fuerza. No llego, tengo que acelerar, ¿no? Ahora, eso le ha costado. Y más bien en eso y la bronca... haber costado tanto como a PPK, ¿no? Porque claro, le ha golpeado duro. Por eso, le ha costado. Ha perdido mucha aprobación, creo yo, por esta actitud virulenta, intransigente, etcétera. Y a mí me parece notable el cambio de tono, ¿no? El cambio de tono de ella misma en relación al gobierno. Ahora se preocupa en enfatizar en los 3 años que le quedan para cumplir, ¿no? Está como tratando de despejar toda duda y limpiarse de esta imagen. La pregunta es, ¿cuánto le va a durar? Claro. Porque el partido depende mucho de su humor, ¿no? De su tono, y tú ves cómo ella cambia de tono y brum, todo el mototaxi súbitamente, ¿no? Se convierte en una especie de carro rosa, delicado y fino. Ahora, ¿no? Más que componenda, como dicen algunos, que hablan por la herida del bloque del ex partido oficialista de Peruanos por el Cambio, que todavía existe, más que eso... ¿Quiénes, por ejemplo? Me refiero a Gilbert Violeta, a Chepú y otros que han dicho que el nuevo oficialismo y todo lo demás, y que trasuntan pues una suerte de un resentimiento, una cólera acumulada, parte de su fracaso en lo fundamental. En lugar de explicar qué cosa ha pasado ahí, le echan la culpa a terceros. Yo tengo la impresión que la conducta de Fuerza Popular se explica en términos más lógicos. Finalmente, Vizcarra y el gobierno actual es hijo de la presión de Fuerza Popular, claro. De todo, claro, y del Congreso y de ellos en particular. Y ahora, si eso que ellos se han jugado fracasa, ellos están imputados, la imputación va a ser a ellos. Va a ser a ellos directo. O sea, si esto resulta peor que PPK. Ojalá que no, pero es verdad. No, pero entonces ¿quién fue el padre de la criatura? La lonchera la carga Fuerza Popular. De acuerdo. 2, en segundo lugar,
toda batalla te causa heridas. O sea, es natural que luego de una batalla tú salgas también. Entonces tú tienes que darte un tiempo y un espacio para sanarlas de ella y relanzar y reubicarte en el escenario político. ¿Cuál crees que ha sido el golpe que se le ha encajado a Fuerza Popular que más daño le ha hecho? Yo creo que la fractura interna, sin duda. La fractura interna. Toda fractura pasa costos, la gente no entiende, ni siquiera las fracturas legítimas, ¿no? A veces por posiciones programáticas, menos esta que es por causas subalternas, definitivamente. Es una pelea por poder, ¿no? Básicamente. No, es una pelea primero para sacar al papá como del lugar de la cárcel, que algunos medios la han dulcificado, porque por lo menos, claro, es el amor filial, pero eso en política tiene otro contenido. Mira, dirigentes como Mandela y otros que han estado en la cárcel en ningún momento han puesto a su partido a ese servicio. Al contrario, el partido tiene, y ellos si prefieren estar en una posición difícil para que el partido tenga la autonomía e independencia y la política que desarrolle sea propia. Aquí no, aquí lo que más o menos se ha querido es que el partido esté en función a la salida de Alberto Fujimori, y eso lo han logrado, y el costo de eso ha sido peor, la compraventa de voluntades, como le hemos visto. Entonces, eso tiene una connotación negativa. Lo que nos acabas de decir, Ángel, ¿no te parece que, o sea, sin necesariamente excluir del argumento lo que tú has dicho, la salida de Alberto Fujimori le ha quitado más bien protagonismo a los hermanos y que ha generado más profundidad en esta decisión? Bueno, sí, porque detrás de los hermanos hay los viejos dirigentes. La Keiko a su manera ha querido hacer su renovación, bueno o mala, pero es verdad, entonces ya la vieja guardia, aquellos que estuvieron demasiado metidos en el gobierno de los 90 con todas sus taras y problemas, han querido sacar nuevamente vuela, inclusive revivir un fujimorismo dulcificado que yo no sé, alguna prensa, alguna gente, sector de opinión lo han aplaudido. A mí me parece atroz realmente, pero en fin, así ha sido. Y eso entonces ha marcado un poco la política, ¿no? De ese punto de vista, Fuerza Popular tiene la gran obligación de mostrar si puede soportar este embate. O sea, si puede ir más allá del fujimorismo, si puede construir un modelo de desarrollo político post-fujimorista. Y sostenible. Yo creo que esto para ellos es una oportunidad. El fujimorismo fue una etapa en su historia, con su golpe de Estado y su corrupción, eso es parte de la historia que no va a cambiar, pero la clave está si los actuales dirigentes, los que manejan la cosa, sobre todo gente joven y nueva, va a estar en capacidad para ir más allá de esa herencia un poco pesada que cargan sobre sus hombros y desarrollar su propio camino. Ahora, ese es el reto de ellos, ¿no? Ese es el escenario, por decir, de la política, ¿no es cierto? Los cálculos, qué me conviene, qué hago ahora, doy una tregua, hasta cuándo doy la tregua, depende pues también el otro qué cosa hace, ¿no? En fin. Ahora, al costado de esto está todo el proceso de las investigaciones de la Fiscalía, ¿no es cierto? Que también generan presión sobre el Congreso, ¿no? Y de la propia Comisión Lavajato, que también genera bulla, ¿no? Genera bulla, pero pues la realidad presiona sobre el Congreso, y entonces ayer la Comisión Lavajato, esta mañana, ya no me acuerdo bien, ya comprende, ¿no es cierto?, en la investigación a García, a Toledo y a García y a Toledo, ¿no es cierto? Y claro, sale Mulder a decir, caray, ya está con mi voto en contra, pero ya está García comprometido. Eso puede generar un malestar en el APRA respecto de por qué el fujimorismo en la comisión lo comprende a García. Es una movida calculada porque sabe que García es sumamente hábil y no le van a encontrar nada de ninguna manera. No sé, pero lo que digo es que también parte del comportamiento de la clase política, yo diría principalmente de Alan, que ahora pesa mucho menos, en la bancada chiquita y bastante resquebrajada internamente, pero del fujimorismo, que pese al resquebrajamiento sigue siendo mayoritaria, ¿no? La fuerza mayoritaria va a tener que ver con qué pasa con las investigaciones de la Fiscalía. Porque tú recuerdas que cuando se inicia todo este debate de la vacancia presidencial en diciembre, el escenario preciso en que eso se da es un escenario en el cual quedaba claro que en ese momento Keiko lo que apuntaba era a tumbarse al fiscal, ¿no es cierto?, a capturar el Tribunal Constitucional y a capturar el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no?, por una especie de acción preventiva frente a lo que pudiera capturar el poder para poder prevenir. Esa es la tesis que tienes. Bueno, ese problema no ha terminado, la Fiscalía sigue trabajando, y entonces también yo creo que eso va a impactar sobre el comportamiento de los actores. ¿Qué va a hacer Keiko? ¿Qué le va a pedir al Ejecutivo? Vizcarra ha hecho un anuncio
es perfectamente correcto en abstracto, ¿no es cierto? Yo sobre eso no opino, no me meto. Y voy a luchar contra la corrupción. Son poderes independientes, yo voy a luchar contra la corrupción, porque ojo, tú te acuerdas que PPK tuvo 2 o 3 declaraciones fuertes contra la Fiscalía, sí, que eran prácticamente un grito de solidaridad con Keiko, te allanan tus locales, qué horror. Vizcarra se ha protegido de caer en eso, pero bien, ¿no? bien Sí, por sí, él, sí. pero no sé si Keiko lo vaya a tomar como oye, falta de ayuda. Yo ¿no? te estoy ayudando y tú no me estás ayudando Claro. a mí. Por eso digo, creo que eso de la Fiscalía también... Pero va a ser una variable bien importante. A ver, mira, hay una cosa, mira, el hecho que la Comisión Lavajato haya comprendido a García y a otros más no tiene nada de especial, porque esta comisión del Congreso no sustituye a los órganos jurisdiccionales que investigan, como la Fiscalía. Y su último acto, en la conclusión, el colofón de toda su actividad, es presentar lo actuado ante el Ministerio Público para que sea el Ministerio Público el que haga la denuncia. Pero los pueden habilitar. No, pero eso, no, pues claro, pero eso... Pero ojo que no es tan poca cosa, porque para alguien como Alan García o como Keiko Fujimori, una inhabilitación... No, pero eso es para los funcionarios en ejercicio, cuidado, no nos confundamos de cosas, ¿verdad? Eso es otra, ese es el juicio político que funciona para un conjunto de funcionarios que están estipulados y no para los exmandatarios, los exfuncionarios. Entonces, el hecho que esto, que la Lavajato lo investigue, lo incorpora a García y a todos los demás, no significa nada en especial, porque hoy día la batalla anticorrupción se va a dar básicamente en el terreno del Ministerio Público y el Poder Judicial. Y es ahí donde no tenemos que empezar a verlo con otros ojos. Por eso yo decía, hoy día el debate más importante que tenemos en los próximos meses es ese. Primero porque ahí va a ser el escenario definitivo de la lucha anticorrupción. No va a ser en el Congreso, que ya prácticamente está acabando. Pero el Congreso le ha puesto la agenda a la Fiscalía en más de una oportunidad. Sí, pero yo creo que ya acabó. Yo creo que eso ese periodo terminó. Ya está terminando. Sí, ya no tiene más que decir, pues porque ya le ha puesto, inclusive, lo que no quería ver, el tema de PPK, supuestamente por los temas de gobernabilidad, ya lo puso y ya lo resolvió. El tema de Villarán también, ¿no? Sí, pero solamente hace eso, solamente poner los casos porque la Fiscalía lo tiene que hacer. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, y aquí tenemos que ver la actuación de la Fiscalía en verdad. A mí lo que me preocupa en la Fiscalía no es que investigue, ni mucho menos, cuidado, sino que no lo haga o que lo haga reticentemente. En el caso de Ollantumala, es evidente que hay una demora incomprensible de casi 3 años, 4 años, ¿no? Y no formulan todavía la acusación. O sea, el señor Humala es preso con su señora y no hay juicio en marcha. Eso no lo entiende nadie y por eso es que finalmente el TC ha resuelto como ha resuelto. Pero no solamente es eso. El caso Borote y Liendo es igual, es el Ministerio Público que no formula en 5 años ningún tipo de acusación y entonces ve el Poder Judicial tiene la obligación de aplicar la ley y entonces que tienen que salir bajo este arresto domiciliario. Entonces ahí hay algunos problemas, ¿no? Que ya sin la presión política yo creo que habrá que analizar tanto en el Poder Judicial, Ministerio Público, porque no puede ser que casos tan emblemáticos se demoren tanto tiempo. No puede ser que el señor Álvarez esté 4 o 5 años preso provisionalmente, preventivamente, y todavía su juicio no se inicie. No, y va a poder ser candidato ahora. Pero eso lo debe, pero ¿cómo tú justificas tanto tiempo? Lo que quiero, bueno, pero lógico, si no está acusado, por eso. Tiene la presunción de inocencia a su favor. Pero lo grave es lo anterior. Muchas veces la población le endilga la responsabilidad al Poder Judicial solamente cuando el Poder Judicial tiene que cumplir la ley. Entonces, y no solamente. La Fiscalía es la que a veces tiene que avanzar. Pero no solamente es tiempo, sino también formular adecuadamente las acusaciones, las imputaciones. Porque si tú llegas con un expediente medio chueco, con pruebas a medias... Es el caso terrible de la chica en Ayacucho, que fue golpeada salvajemente pues, por señor Adriano Pozo. Y la chica denunció y salió libre el tipo. Claro, y la verdad es que la acusación de la Fiscalía... Si tú calificas mal... Está tan mal hecha que... Pero claro, es como que la Fiscalía define la cancha y sobre la cancha tiene que ser el juez. Entonces, esa es la separación que hay dentro del mundo jurisdiccional, entre un poder o una institución que acusa y otra que determina y juzga. Y si eso no camina, yo creo que ahí hay algunos problemas que la sentencia del Tribunal Constitucional lo ha puesto en todo su... Ahí regresamos para hablar en toda su dimensión. Quiero escuchar tu opinión, Carlos. No, que era sobre ese tema, porque claro, frente a esa situación, tú puedes tener
como hizo PPK, alguien que se lanza a deslegitimar lo poco que hace la Fiscalía, diciendo se exceden, no puede ser, eso es inaceptable. Puedes tener a alguien que dice yo no me meto porque es un ente autónomo, o puedes tener a alguien que dice yo te ayudo a resolver tu problema. ¿Necesitas más plata? ¿Necesitas más recursos humanos? Que es una, digamos, actitud activa frente claro, ¿qué necesitas para que no pasen estas cosas? Si te has demorado 5 años, ¿cuál es tu problema? ¿Quieres 20 fiscales más? MEF, ¿dónde te das cuenta, no? O sea, claro. Ahora, yo creo que una decisión podría política de haber una resolver el decisión problema. política de fortalecer a estos organismos. Ahora, PPK algo hizo, ¿no? Le dio un poco de plata, sobre todo a la comisión especial, se trató. Sí, pero sin fuerza. más o menos, pero también trató de deslegitimarlos cuando pensó eso mismo me van a hacer a mí. Claro. Que ahora, van como al final. Para que no parezca contradictorio, ¿no? Que o se presiona o se le deja mano libre, yo creo que ambas cosas suceden. Los abusos de la Fiscalía son las etapas preliminares. Y en el partido de fondo no hay goles. Es como si en un equipo de fútbol, vamos a hablar bien, tú estuvieras todo el tiempo del mundo en la pichanguita, en los preliminares, haciendo footing, y no entras a la cancha y empezar el partido. Eso es lo que ha pasado con Ollantumala. Entonces, toda la rudeza, o sea, yo tengo la siguiente tesis, que la incapacidad del Ministerio Público para formular la acusación sostenida se esconde tras las medidas preventivas de excepción, como son las medidas... Bueno, claro, van dilatando el proceso. No, entonces te das cuenta. Entonces yo cubro mi incapacidad y te detengo a ti antes de siquiera formular una acusación. ¿Te das cuenta? Con eso yo aparentemente me cubro. Y eso está mal porque, como bien se ha dicho, la prisión preventiva es la excepción, no es la regla general. Y eso es un tema fundamental. Es una cautela, no es ni siquiera punición, es cautela, es una medida de cautela. Pero sin embargo, en el Perú, ante esas debilidades que estamos aquí advirtiendo, se está convirtiendo en el mecanismo principal que justifica la actuación. Por eso yo creo que el Tribunal Constitucional ha puesto una barrera bien alta a los fiscales y jueces, uno para pedir, otros para aprobar, que cuando usen este mecanismo lo hagan bajo condiciones que estén totalmente comprendidas dentro del marco constitucional. Correcto, pero en esta sentencia, Carlos, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, el tribunal ha hecho un esfuerzo por, de alguna manera, establecer cuáles son los cánones de la prisión preventiva como una medida de restricción a la libertad excepcional, cautelar. Así es. Y de alguna manera le ha jalado la oreja a los jueces caneros, como se dice en la jerga de abogados, que utilizan la prisión preventiva como una medida paliativa para patear un poco el problema. Para darse más tiempo. Pero, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero el Tribunal Constitucional pudo ir un paso más allá con los 4 votos que tenía y hacerlo precedente vinculante, y no lo han hecho. Aunque hubiera sido bien interesante, porque si era precedente vinculante iban a obligar a todos los jueces del Perú a obrar bajo esos cánones. Cánones que, si uno lee la sentencia, a mí me parecen adecuados. Sí, sí, sí. Pero no dieron ese paso. Bueno, quizás pensaron que lo que ya estaban haciendo era bastante, en el sentido de corregirle la plana a un poder judicial en un escenario en el cual la opinión pública lo que pide es, ¿no? Oye, hagan algo. Entonces suena bien meterlo preso, aunque el procedimiento no sea... Es como hacer algo para la tribuna, digamos. No, eso es uno. Y la otra, ¿no? Al estar dividida la votación 4-4, ¿no? Y era muy entonces, que eso se vuelva como precedente, tenga fuerza normativa, los considerando las especulaciones, el razonamiento del TC, podría parecer un exceso. Sin embargo, pero podía, ¿no? De poder podía, yo creo que sí puede. Lo que pasa es de que, sin embargo, se establece un nivel que va a tener ser tomado en cuenta por los órganos jurisdiccionales, por el Ministerio Público también, y los abogados, la defensa van a usar estos conceptos para garantizar que esta medida de excepción se dé adecuadamente y tenga la fundamentación debida, no sea fundamentaciones así a media caña. Correcto. Ahora, igual este tema, digamos, la prisión preventiva de los señores Humala, la acción del TCE frente al habeas corpus que su defensa presenta, en mi opinión, no sé cómo lo ven ustedes, ha destapado una olla de grillos de la que tenemos que hablar, porque el 40% de la población penitenciaria no tiene sentencia. Exactamente. Entonces, claro, a ver, el caso de Humala es un caso, pues, no de importancia nacional, es un expresidente, ok, pero no podemos vivir en un país en donde 4 de cada 10 presos no estén juzgados. O sea, eso no es, claro, eso no es una república. Claro, pero eso ilustra, pues, el problema de fondo, ¿no es cierto? A ver, mira, yo creo que no le dieron carácter vinculante
porque ya esa mayoría se ha expuesto bastante haciendo lo que ha hecho con la acusación, no, además con la acusación de que estaban trabajando ya clara y abiertamente en favor de Alan y Keiko. Si hacían vinculante, ya esa acusación debe ser frontal. Sí. Ellos ahora dicen, no, hemos resuelto sobre este caso. Keiko se verá, ¿no? Alan se verá, cada caso es un caso, y yo creo que de esa manera se han protegido frente a la acusación de haber tomado una decisión totalmente politizada. Pero lo otro es efectivamente el problema de fondo. ¿Por qué el Tribunal Constitucional se preocupa de este caso? Y no de todos. ¿Y tienes cuántos casos? ¿Cuántos habeas corpus habrán metidos en el Tribunal Constitucional pidiendo libertad? Claro, y las cifras son de decenas de miles de presos y 40% son decenas de miles de gentes que están también en esta especie de limbo. Y yo creo que eso ya remita a un problema más estructural, digamos, de absoluta ineficiencia y de enormes niveles de corrupción, también porque en muchos de esos casos están ahí esperando a que alguien, ¿no es cierto?, claro, diga, baje una plata y... Ok, entonces yo tomo la decisión y este file lo pongo encima de los otros 500 que están esperando, ¿no? Entonces, mira, en realidad no hay muchos habeas corpus sobre esto. Aquí es una vía de excepción, porque mira, el habeas corpus funciona cuando frente a la detención arbitraria, en épocas de gobiernos autoritarios, a ti te detienen, te desaparecen. Entonces, eso tú conoces la historia. Esto nace en Inglaterra, es una palabra latín que dice tráeme el cuerpo. Es una obligación del juez de buscar ubicar a la persona y obligar a la autoridad a que lo exponga, a que lo muestre. Esa es una medida de salvaguarda. Pero claro, que esto lo haga el Poder Judicial en varias instancias es aparentemente contradictorio, porque la detención de los hechos malas no la ha dictado un policía, la ha dictado el Poder Judicial en varias instancias. Entonces, aquí hay un tema ya de conceptos. Por eso que la idea no es que sobre esto haya habeas corpus a cada rato, ni mucho menos. Sino resolver el problema de fondo. Y ahí entonces el tribunal ha podido escoger la otra vía de decir, mire, esto es una medida jurisdiccional, aquí hay jueces que han adoptado, hay jueces que han ratificado en la apelación, etcétera, etcétera, y sin embargo no lo han hecho. Ahora, yo creo, para terminar, que sí, este es un tema que no tiene que ver con los señores Humala Heredia, eso es lo de menos, sino es con la población en su conjunto, que es víctima de estas situaciones donde se utilizan mecanismos para privarlo de sus derechos y de la libertad especialmente. Correcto. Muchísimas gracias, Ángel Carlos, por habernos acompañado. Muy interesante conversar con ustedes. Estoy seguro que volverán a estar por aquí. Gracias. Gracias a ti.